Hola, os traigo un tutorial en el que os voy a enseñar a hacer otro tipo de fondo de pantalla. Os había enseñado ya a hacer un determinado tipo de fondo de pantalla en un tutorial anterior y al final de este tutorial os comentaba y os comentaba también en mi blog que si queríais que os enseñase a hacer otros tipos de fondo de pantalla yo os enseñaba sin ningún problema. Bueno, pues a partir de ahora haré de vez en cuando tutoriales de fondos de pantalla. En este caso os voy a enseñar a hacer el fondo de pantalla que aparecía al final del vídeo anterior sobre fondos, que era este. Bueno, este fondo es muy fácil de hacer, se utilizan las técnicas, es como si fuese un blend gigante, ¿vale? Entonces nada, abrís un nuevo documento del tamaño de resolución de vuestra pantalla, en mi caso es 1440 x 900, ¿vale? Ponéis el nombre que vosotros queráis. Bien, vamos a utilizar la herramienta de degradado. Escogéis un degradado del color que vosotros queráis. Yo voy a utilizar un color de amarillito a rosa y voy a hacer un degradado lineal en diagonal, es decir, así, ¿de acuerdo? Podéis ir, si queréis, renombrando las capas para no haceros un lío, ¿vale? Yo le voy a llamar a esta capa fondo. Lo siguiente que vamos a hacer es coger la capa de nuestra imagen. Veis que yo ya la tengo recortada, ¿os fijáis? Bueno, no me voy a parar a recortarla en directo porque sabéis que hay un tutorial de recorte en el blog para la gente que a estas alturas aún no sepa recortar. Bueno, coloco mi imagen y con control T puedo agrandarla, redimensionarla, ponerla del tamaño que yo quiera. Ahí, por ejemplo. La capa de mi imagen le voy a dar un efecto de resplandor exterior. ¿Vale? No voy a tocar ningún valor, simplemente le doy a resplandor exterior y le doy OK, pero podéis jugar con los valores del resplandor. Y luego vamos a duplicarla, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a renombrar para no liarnos. A esta capa vamos a ponerle efecto imagen y a la de arriba imagen. Bueno, pues en la capa de efecto imagen vamos a ponerla en modo aclarar. Evidentemente, si la movemos, ¿veis? Ahí está. Veis que al aplicarle el resplandor me ha quedado como contorneada, me queda muy bonito. Bueno, lo siguiente es coger esta textura, es una textura que os dejé en el blog, para la gente que sigue mi blog se acordará de este tipo de texturas y aprovecho para decir que bueno, me han preguntado algunas personas que cómo se utilizan este tipo de texturas. Pues estas texturas puedes utilizarlas como fondo de tu blend y si no, pues para hacer lo que voy a hacer yo ahora, que es darle un efecto a la imagen. Entonces nada, coloco mi textura, vale, con control T, ahí por ejemplo, y esta textura vamos a ponerla en modo trama, por ejemplo. ¿Os fijáis? Si os fijáis, la he puesto entre las dos imágenes. Podía haberla puesto por debajo de todas las imágenes, pero bueno, da igual. Sinceramente tampoco es que cambie mucho el efecto. Si os fijáis, lo que sí he hecho es ponerla por debajo de mi imagen principal, porque así no tengo que andar con la goma borrándole la cara ni nada, ¿vale? Bueno, lo siguiente es coger, en este caso, la guitarra que tengo aquí, que tendré que dejárosla en formato PSD, porque en formato PNG no la doy guardado. No sé por qué. Me parece que es porque esta guitarra está hecha en un programa que no fue Photoshop. Sí, es un vector, me imagino que estará hecho en el Illustrator o en el CorelDRAW o algo, pero no me deja guardarla como PNG en Photoshop. Entonces nada, cogéis la capa de la guitarra y con control T la redimensionáis porque está muy grande. Es ahí, por ejemplo. Y la colocáis donde vosotros queráis, ¿de acuerdo? Hacerla un poquito más grande. Y podemos rotarla un poquito si queréis. Y la vais colocando, ¿os fijáis? Por ejemplo, a ver, por ejemplo aquí, vamos a darle otro poquito, así, ¿vale? Si no os gusta el color de la guitarra, pues os vais a imagen, ajustes, tono, saturación. En este caso vamos a ponerla en un color rojito, así, por ejemplo, ¿vale? Bueno, lo siguiente,
sería, en este caso, coger un color blanco, la herramienta pincel, y voy a utilizar unos pinceles que son estos de aquí, que se llaman Rising Sun. Yo estos pinceles creo que ya os los dejé en el blog para descargar. Si mal no recuerdo, están en la entrada de cómo hacer vuestros propios fondos, ¿no? Pero bueno, fondos para blends. Pero no os preocupéis que os los vuelvo a dejar cuando suba esta entrada. Entonces nada, seleccionamos uno el que vosotros queráis y lo ponemos, por ejemplo, ahí. Bueno, esperad, porque tenemos que crear una nueva capa, que lo estaba haciendo en la capa de la guitarra. Entonces lo ponemos, por ejemplo, ahí. Y vamos a poner esto en modo luz suave. Bueno, vamos a renombrar, vamos a ponerle pincel y a esta guitarra. Vale, y ahora os enseño cómo las voy a colocar yo. Vamos a poner el pincel por debajo de todo. Vale. Bueno, realmente es que la capa de efecto imagen realmente da igual donde la coloquéis, ¿eh? No tiene mucho problema. Lo que estoy mirando es que no me gusta cómo he hecho el pincel, así que lo voy a agrandar un poco. Así. ¿Vale? Entonces tengo la capa de fondo, la capa de efecto de imagen, es decir, la imagen en modo aclarar, la capa del pincelito, la capa de la textura de luces, la capa de la guitarra y la capa de la imagen. Lo último sería agregarle un texto, pues en este caso Miley Cyrus o lo que vosotros queráis. Esta fuente es la fuente Fiolex Girls. ¿Vale? Entonces la colocáis donde queráis y ya tendríamos nuestro fondo hecho. Si queréis podéis hacerle un reflejo al texto. Duplicáis la capa de texto con control T, le dais botón derecho, voltear vertical, con lo cual os aparece aquí y ya estaría el reflejo hecho. Le bajáis un poquito la opacidad y listo. Si queréis darle una perspectiva a una capa de texto, antes de hacer eso tenéis que iros aquí a la capa de texto y botón derecho, rasterizar texto, para convertir la capa de texto en una capa normal. Entonces sí que ya os dejaría darle una perspectiva y otros efectos que si no rasterizáis la capa no os deja hacerlos. Bueno, una vez que tenemos nuestro fondo hecho, nos vamos a archivo, guardar como, y le ponéis el nombre que vosotros queráis. Lo guardáis en JPG, donde vosotros queráis, guardar. ¿De acuerdo? Os vais a vuestro fondo de pantalla. Bueno, veis que yo en este caso ya lo tengo hecho, ya lo tengo cargado, pero sería personalizar, fondo de escritorio, seleccionáis el fondo y le dais a aceptar y ahí tendríamos el fondo colocado. Nada más, espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis alguna duda me lo decís en un comentario, ¿vale?